Jacob tiene 12 hijos. Pensemos en ellos para poder hablar del primogénito. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos y hay 4 primogénitos diferentes. ¿No es así? 4 primogénitos diferentes. Primero, aprendimos. Sabemos de los 3 primogénitos, ¿verdad? 3 tipos de primogénito. El primero es el primogénito físico. El primer hijo de Jacob fue Rubén, ¿verdad? Sin embargo, él se acostó con la concubina de su padre, Bila. Así que perdió el derecho y la bendición de ser el primogénito, ¿cierto? Entonces, si ves en Génesis 35:22, Génesis 35:22 dice, y sucedió que mientras Israel habitaba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. E Israel se enteró de eso. Ahora, Jacob tenía 12 hijos, ¿verdad? Así que la Biblia registró que Rubén se acostó con la concubina de su padre, Bila, ¿cierto? Y cuando llegamos a Génesis 49, 3:4, Génesis 49, 3:4 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, sobresaliente en dignidad y sobresaliente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste al lecho de tu padre. Entonces lo profanaste. Él subió a mi cama, ¿verdad? Así que por esto, lo que pasó fue que Rubén, el primogénito físico, perdió su derecho y su bendición. Así que Rubén era él. Rubén es el primogénito físicamente, pero perdió su bendición, ¿cierto? Entonces, el segundo es el primogénito genealógico, ¿verdad? Primogénito genealógico. Así que como primogénito, Rubén perdió su dignidad de recibir la bendición del primogénito. Luego, de alguna manera, pasó al segundo hijo, ¿verdad? El segundo hijo de Jacob era Simeón, ¿cierto? Simeón. Sin embargo, Simeón y Leví, bueno, el tercer hijo es Leví y el segundo hijo es Simeón. Simeón y Leví usaron la ceremonia sagrada de Dios o el ritual de la circuncisión para vengarse del pueblo de Siquem cuando su hermana Dina fue maltratada, ¿verdad? Así que usaron este ritual sagrado que Dios diseñó, ¿verdad? La obra de Dios para llevar a cabo una venganza humana. Si vemos en Génesis 40:34, Génesis 34:24 a 27, Génesis 34:24 a 27, dice, y todos los que salieron por la puerta de su ciudad escucharon a Jame y a su hijo Siquel, y todos los hombres fueron circuncidados, todos los que salieron por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, cada uno tomó su espada y atacaron la ciudad desprevenida y mataron a todos los hombres. Mataron a Jame y a su hijo Siquelm a filo de espada, y sacaron a Dina de la casa de Siquelm y se fueron. Los hijos de Jacob llegaron donde estaban los muertos y saquearon la ciudad porque habían deshonrado a su hermana. Así que Simeón y Leví cometieron este pecado y, según el testamento de Jacob, en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, dice, Simeón y Leví son hermanos. Sus almas son instrumentos de violencia. No entre mi alma en su consejo, ni se una mi gloria a su asamblea. Porque en su ira mataron hombres, y por su propia voluntad desjarretaron bueyes. Maldita sea su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. Así que
por este incidente, Simeón y Leví también perdieron el derecho y la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Se contaminaron a sí mismos, así que no son dignos de recibir la bendición del primogénito. Entonces, este derecho y la bendición del primogénito pasaron al cuarto hijo, ¿cierto? El cuarto hijo de Jacob, que es Judá, ¿verdad? Judá se convirtió en el primogénito y en la genealogía está registrado según la línea de Judá, ¿cierto? La línea de Judá. Así que, respecto a Judá, en Génesis 49, 8 al 10, Génesis 49, versículos 8 al 10, dice, Judá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá es un cachorro de león de la presa. Hijo mío, subiste, se agacha, se echa como un león, como un león. ¿Quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se someterán los pueblos. Así que Judá, en el testamento final de Jacob, Judá fue alabado sobre sus hermanos, sobre los hermanos, y como consecuencia de la descendencia de Judá vinieron los reyes, ¿verdad? La familia real, los reyes, la familia de David, ¿cierto? Ellos vinieron como descendientes de Judá, ¿verdad? Y además, Jesucristo vino del linaje de Judá, ¿verdad? Mateo 1:1 al 3. Mateo 1:1 al 3. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A Abraham le nació Isaac, a Isaac Jacob, y a Jacob Judá y sus hermanos, ¿verdad? Así que aunque Rubén era el primogénito, aunque estaban Simeón y Leví como segundo y tercer hijo, pero sabemos por qué se contaminaron y no fueron dignos de recibir esta bendición. Así que finalmente el cuarto hijo, Judá, fue elegido para heredar, transferir y mantener esta genealogía para que pudiera conectarse con Jesucristo. Entonces, el tercero es el primogénito espiritual, ¿verdad? Primogénito espiritual. Así que el primogénito físico es Rubén y el primogénito genealógico es Judá. Y hay un primogénito espiritual, ¿verdad? Como hemos visto antes, es correcto que Judá se convierta en el primogénito genealógico, y la genealogía de Jesús fluyó a través de su linaje. Además, de sus descendientes salió el rey más grande, David, y también salió el rey de reyes, Jesús. Sin embargo, Dios eligió a José como el primogénito después de la caída de Rubén, ¿verdad? Este trabajo secreto está bien explicado en 1 Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Te lo voy a leer. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, aunque era el primero, por profanar el lecho de su padre, su primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel, sin quedar registrado así en la genealogía. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él vino el líder, el derecho de primogenitura pertenecía a José. Así que Dios, a través de esta escritura, explicó que es correcto y justo que Judá reciba, herede y continúe esta genealogía, la genealogía legítima y bendecida que estará conectada con Jesucristo. Sin embargo, después de la caída de Rubén, Dios ya había elegido que José fuera quien recibiera la bendición. O sea, ¿quién debería tener el derecho de primogenitura, verdad? ¿Quién debería ser el primogénito? Entonces, el primogénito genealógico es el primogénito según el sistema humano, el primogénito según el sistema de la sociedad,
¿verdad? Y es una bendición, ¿verdad? Lo es. Él es bendecido, ¿verdad? Sin embargo, el primogénito espiritual significa que, a los ojos de Dios, Dios eligió a José como el primogénito de esta familia, Jacob, ¿verdad? Bueno, este pasaje no explica más a fondo qué significa que José se convierta en el primogénito espiritual o cómo funciona. Sin embargo, estoy seguro de que ya hemos aprendido antes que, si buscamos en la Biblia, hay algunas pistas que podemos encontrar en relación a que José sea el primogénito espiritual. Primero, veamos Génesis 48, 5 y 6. Génesis 48, 5 y 6. Dice, y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, son míos. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón, pero tus descendientes que hayan nacido después de ellos serán tuyos. Ellos serán llamados por los nombres de sus hermanos en su herencia. Así que, respecto a que José sea el primogénito espiritual, en el testamento final de Jacob, Jacob lo prometió y lo profetizó. Es algo extraño, ¿no? Jacob dijo, tus dos hijos, Efraín y Manasés, serán mis hijos, serán registrados como mis hijos, igual que Rubén y Simeón. Sin embargo, José, tú tienes el hijo que tendrás la próxima vez, ¿verdad? El hijo que tendrás la próxima vez, ese hijo te pertenecerá a ti, pero Efraín y Manasés serán míos. Esto es inusual, pero sucedió, ¿verdad? Así que Efraín y Manasés se convirtieron en una de las tribus, ¿verdad? Se suponía que los 12 hijos de Jacob serían las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Sin embargo, José fue sacado de estas 12 tribus. Y en lugar de José, se incluyeron la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, ¿verdad? Así que en vez de José, se insertaron e incluyeron a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Sin embargo, ¿cómo puedes hacer los cálculos simples, verdad? Eran 12. Se saca el de José y se mete en el de Efraín y el de Monasterio. Entonces, en total, ¿cuántos son 13, verdad? Setín, 13 tribes. Entonces, para que sean 12, alguien más tiene que ser sacado y esa es la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví también es eliminada. Y sobre la tribu de Leví hablaremos en la siguiente página. Pero de todos modos, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, ¿verdad? A ellos se les dio una porción de herencia, igual que a los otros hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, si consideramos que Efraín tiene una porción y Manasés tiene otra porción, si consideramos la herencia de José, José recibió dos porciones dobles, ¿verdad? Dos porciones. En la Biblia, recibir dos porciones de herencia es la señal clara de ser el primogénito, ¿no es así? Así que Dios de alguna manera lo hizo y nos mostró que José es el primogénito que él eligió. Y en mi mente, en mis ojos, en mi plan, José es mi primogénito, ¿verdad? Eso se prueba por la herencia que la tribu de José, podemos decir, la tribu de José recibió dos porciones a través de Efraín y Manasés. Otra cosa es, como dije, en Génesis capítulo 48, versículos 5 al 6, Jacob dijo, Jacob, tus dos hijos, ¿verdad? Efraín y Manasés serán míos, y José, tú deberías tener el que venga después,
¿verdad? El que venga después de ellos. Sin embargo, si buscas en Google o si buscas en toda la Biblia el nombre de José, justo después de este José, el 11º hijo de Jacob, no hay otro José ni otros hijos de José, ni se registra. Menciona o refiere a ningún otro José hasta entonces. Hasta que llegamos a Mateo, capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Así que la promesa de Jacob o la bendición de Jacob fue un poco extraña, ¿no crees? Él dijo, tomaré a 2 de tus hijos y tendrás al que venga después de estos, ¿verdad? Pero luego la Biblia no registra nada sobre hijos adicionales o incluso sobre el nombre de José, ¿cierto? Desapareció por completo de la historia bíblica hasta que llegamos a Mateo 1:16, y Mateo 1:16 dice esto. Y a Jacob le nació José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo. O sea, viéndolo en retrospectiva, ¿verdad? Si miramos estas escrituras juntas, Jacob le dijo a José, deberías tener al que viene después de estos, Efraín y Manasés. Luego no se registra nada hasta el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 1 de Mateo. Otro José, claro, se menciona y se registra a otra persona llamada José y su hijo es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, o sea, en retrospectiva, si juntamos todo esto, suena como que sí, ¿no? Parece que Jacob ya estaba prometiendo o profetizando que el próximo hijo que tendría sería Jesucristo, ¿verdad? Primero, creo que tenemos que pensar en esto. Entonces, ¿era el nombre José tan especial o tan grande que la gente judía nunca quiso usarlo para sus hijos? Puede ser, ¿no? Desde este momento, ¿verdad? El José, nunca le pones a tu hijo el nombre José, ese es un nombre demasiado grande. Así que nadie debería ponerle a sus hijos el nombre José. Bueno, puede que pase. Sin embargo, si vemos Mateo 27, versículo 57, Mateo 27, 57, ahí se describe sobre, habla de José de Arimatea, ¿verdad? José de Arimatea, el consejero del Sanedrín, ¿cierto? ¿Y quién se convirtió en creyente de Jesucristo? ¿Verdad? Discípulo de Jesucristo y su nombre es José, ¿cierto? Así que lo que podemos ver ahí es que José no era un nombre especialmente espiritual. José no era un nombre prohibido que los judíos no debían usar nunca, ¿verdad? Así que desde la época de José, el hijo de Jacob, hasta José el padre de Jesucristo, ¿verdad? Debe haber habido miles de Josás que vivieron en la tierra de Israel, ¿cierto? Sin embargo, por alguna razón Dios de alguna manera no registró a ninguno de estos José, ¿verdad? A ninguno de estos José. Creemos que sabemos que la Biblia fue registrada por, ya sabes, sobre muchos individuos, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Pero sabemos que creemos que el que controló todo, el que compuso todo, ¿verdad? El que dirigió todo fue Dios mismo, el Espíritu Santo, ¿no es así? Así que Dios de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que Dios intencionalmente no registró a ningún José durante este tiempo después del José que fue el 11º hijo de Jacob hasta el José que es el padre de Jesucristo. Así que Dios hizo que pareciera que el siguiente José, el siguiente hijo, es Jesucristo. Por supuesto, como digo, no es el mismo José, ¿verdad? Solo suena así, ¿verdad?
Solo suena como si el siguiente hijo que menciona Jacob fuera Jesucristo. Sin embargo, creo que por esto podemos entender de esta manera el pacto de la antorcha, ¿verdad? El pacto de la antorcha fue dado a Abraham y a los descendientes de Abraham, ¿verdad? Y sabemos que el contenido del pacto de la antorcha es que en la cuarta generación, en 4 generaciones, el pueblo de Israel regresará a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y sabemos que Abraham fue la primera generación, Isaac fue la segunda generación, Jacob fue la tercera generación y José fue la cuarta generación. Y a través de José se cumplió el pacto de la antorcha. Hoy no es el momento de explicar cómo se cumplió porque ya lo sabemos. Pero a través de José se cumplió el pacto de la antorcha. Entonces, después de que se cumple el pacto de la antorcha, ¿quién es la siguiente persona o quién es el siguiente ser que encontraremos? Ese es Jesucristo, ¿no? Abraham, Isaac. Quiero decir, a través de la fe de Abraham, a través de la obediencia de Isaac, y a través de Jacob y a través de José, si llegamos a ser los cumplidores del pacto de Dios, si llegamos a ser los cumplidores del pacto de Dios de la antorcha, si cumplimos y si el pacto de Dios se cumple. Bien, entonces ¿a quién podremos ver? ¿A quién podremos conocer? Ese es Jesucristo, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, ese es el Jesucristo que venía por primera vez. Y para nosotros, la Biblia dice que somos los descendientes, la descendencia de Abraham, ¿verdad? Así que si caminamos por los mismos caminos, el mismo trayecto, el mismo viaje que Abraham, Isaac, Jacob y José recorrieron, y si podemos cumplir el pacto de Dios, ¿a quién veremos al final? Podremos ver al Jesucristo que viene de nuevo, ¿verdad? Creo que esa es la lección que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Por supuesto, el linaje de Judá, la genealogía de Judá es bendecida. La genealogía física de Jesucristo es bendecida. Sin embargo, yo soy coreano, tú japonés y tú malasio. ¿Cómo podemos estar conectados física o biológicamente a la genealogía de Jesucristo? ¿Hay alguna manera en que podamos conectarnos biológica y físicamente a la genealogía de Jesucristo? No, ¿verdad? Sí, la genealogía de Judá fue bendecida, es bendecida y eso es bueno, cierto, pero... Y el resumen de la genealogía de Judá era, ¿qué era? Era la genealogía de la fe, ¿verdad? Genealogía de la fe que llegará hasta Jesucristo, a Jesucristo, de la misma manera que Abraham, Isaac, Jacob, José, ellos son personas fieles, ¿no es así? El hombre de fe. Y a través de esta genealogía fiel, ¿verdad? Cuando se cumple el pacto de Dios, podremos encontrarnos, ver y estar con Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer. Queremos ver a Jesucristo, queremos encontrarnos con Él, queremos estar con Él, queremos habitar y queremos vivir para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Así que oro para que todas las personas que están escuchando y que se están uniendo a nosotros en línea esta noche y que están aquí físicamente, oro y bendigo en el nombre del Señor para que todos podamos convertirnos en la genealogía fiel, ¿verdad? Y nosotros como descendientes de Abraham, ¿verdad? Recibimos la fe de Abraham, ¿verdad?
y la hacemos nuestra. Así es, y la transmitimos a nuestros descendientes, ¿verdad? Isaac o Jacob o José, ¿verdad? Podríamos ser José, podría ser Isaac, bien, descendientes físicos y también descendientes espirituales. Entonces si esa genealogía llega a ser ese principio, empezó con Abraham, ¿no? Si esta genealogía se convierte en la genealogía de la fe que cumple el pacto de Dios, entonces al final todos nosotros podremos encontrarnos con Jesucristo que viene nuevamente y estaremos conectados con Jesucristo de esa manera. Y que tal bendición sea concedida a todos vosotros esta noche. Amén. Amén. Bien. Así que por último están los cuartos primogénitos, ¿verdad? El cuarto primogénito. Normalmente hablamos de este primogénito físico, genealógico y espiritual de Jacob. Bien, sin embargo, cuando lo hace. Quiero decir, cuando leemos sobre el sexto libro y las 24 divisiones, ¿verdad? Sabemos que vimos a otro primogénito. Podríamos decir que son primogénitos tribales, ¿no? Primogénito tribal. Levi. Bien, Levi, la tribu de Levi. La Biblia dice que también son los primogénitos de Dios. Bien, así que otro primogénito que podemos encontrar de la familia de la casa de Jacob es el primogénito tribal. Ese es Leví. Bien, la tribu de Leví. Así que Leví, aunque era el tercer hijo de Jacob, perdió el derecho de primogenitura porque usó el ritual sagrado de Dios, la circuncisión, para vengarse del pueblo de Siquem, como mencioné. Correcto. Sin embargo, creo que la semana pasada aprendimos que, a través del incidente de dedicarse a Dios obedeciendo completamente la palabra de Dios, superando los sentimientos y afectos humanos, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro al pie del monte Sinaí. No tengo que repetirme, ¿verdad? Porque aprendimos la semana pasada que cuando Moisés bajó, dijo, quien esté del lado del Señor, salga. Y los hijos de Leví salieron y Dios ordenó, ¿qué? Dios les ordenó matar, ¿verdad? Matar a los que adoraron ídolos, ¿cierto? Y estos no son enemigos, son sus familiares, sus hermanos y, ya sabes, sus amigos, ¿verdad? Y cuando mataron a todos ellos, o sea, cuando mataron a unas 3,000 personas, entonces Dios dijo, te dedicas a ti mismo. Tu servicio, tu trabajo se convirtió en dedicación a Dios, ¿verdad? Números, capítulo 3, versículos 12 al 13, Números 3, 12 y 13. Y después de este incidente, fueron restaurados. Y Dios anunció que la tribu de Leví es la tribu de los primogénitos que le pertenecen a Dios, ¿verdad? Números 3, 12 y 13 dice, ahora bien, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito, el primer fruto del vientre entre los hijos de Israel. Así que los levitas serán míos, porque todos los primogénitos son míos. El día que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Desde el hombre hasta la bestia, serán míos. Yo soy el Señor, ¿verdad? Así que Dios dijo que cuando salieron de Egipto, todos los primogénitos fueron santificados. Y todos estos primogénitos ahora le pertenecen a Dios mismo. Y a través de esta dedicación, la tribu de Leví recibió la bendición de convertirse en el primogénito de Dios. El primogénito de Dios. Como dije, había 12 hijos de Jacob,
Y cuando se insertaron a Efraín y Manasés, José y Leví fueron sacados. José, porque él es quien representa a Efraín y Manasés al mismo tiempo. Pero ¿por qué Leví? Porque según esto, Leví ya no es una tribu humana, ¿verdad? Leví, la tribu de Leví, desde este momento Dios dijo, ustedes me pertenecen y son mi tribu, ¿verdad? La semana pasada dije que la tribu de Leví no recibió ninguna herencia. Ninguna herencia. Herencia significa la propiedad o la tierra que pueden trabajar, tierra con la que pueden hacer negocios, tierra que pueden vender o usar para cualquier negocio y obtener ganancias. Pero la tribu de Leví no recibió ninguna de estas herencias humanas, ¿verdad? Pero Dios le dijo a la tribu de Leví, yo les daré, yo soy su herencia. Dice, yo soy su herencia. Entonces, ¿cómo se sostenía y vivía la tribu de Leví, el pueblo de Leví? Por el diezmo, ¿verdad? Sabemos que la ofrenda del diezmo es para quien no es para ningún ser humano, ¿cierto? Sino que es para Dios, ¿verdad? El diezmo y la ofrenda se supone que deben ser, y es solo para Dios, ¿no? Solo para Dios, pero Dios ordena, ¿no? Los levitas podrán a partir de ahora vivir de estos diezmos de otras tribus, ¿no es así? Diezmos de otras tribus. Entonces el diezmo se da a Israel como dinero para sustentarse, dinero para vivir, ¿no es así? Así es como él. Quiero decir, eso es una señal. Esta es la señal de que la tribu de Leví ya no es una tribu humana. Claro que son humanos, pero ya no son una tribu terrenal, sino que son celestiales y son la tribu de Dios. Dios les permite usar el dinero y la ofrenda que le pertenece a Él, ¿verdad? Dios se los permite. Por supuesto. Entonces la familia del sacerdote Aarón, ¿verdad? Ellos recibieron el diezmo de los levitas, ¿cierto? Así que los levitas recibieron el diezmo de las otras tribus y eso se convirtió en su dinero para sustentarse y vivir. Y del dinero que recibieron, también tienen que dar el diezmo, ¿verdad? Y ese diezmo de los levitas se convirtió en el dinero para la familia de Aarón, la familia sacerdotal, ¿cierto? Entonces este primogénito tribal, la tribu de Leví, ¿verdad? Podemos decir que ellos son los trabajadores del templo, ¿no? Ellos son los trabajadores del templo. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Ellos son los primogénitos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Los primogénitos de Dios? Ser el primogénito de Dios significa que solo deben preocuparse, que solo deben enfocarse en trabajar y servir a Dios. ¿No es así? Los levitas son los trabajadores del templo. En otras palabras, los primogénitos de Dios son las personas que están trabajando y sirviendo en su templo, ¿verdad? Y en su iglesia. Queridos hermanos y hermanas, ¿están trabajando y sirviendo a Dios en la iglesia? Entonces ustedes son los primogénitos de Dios, ¿verdad? Servir y trabajar en la iglesia es la señal, es la prueba, es la evidencia de ser el primogénito de Dios, ¿cierto? Sin embargo, sin importar tu título o posición, sin importar cuántos años lleves creyendo y viniendo a la iglesia, si no estás trabajando o sirviendo en la iglesia para Dios, ¿verdad? Entonces puede que no seas considerado como el primogénito de Dios, ¿verdad?
Los levitas son elegidos como primogénitos de Dios y son asignados a trabajar y servir para Dios. Queridos hermanos y hermanas, queremos ser los primogénitos de nuestro Dios, ¿no es así? ¿Quieres ser primogénito de Jesucristo, primogénito de Dios Padre? Amén. Sí, lo hacemos, ¿no es así? Y si lo somos, y si creemos que somos los primogénitos de Dios, los primogénitos de nuestro Padre, entonces debemos trabajar y servir en la iglesia. Así que por favor no desaproveches esta oportunidad, ¿vale? No importa si puedes hacerlo bien o no, ¿verdad? Simplemente vengan y sirvamos juntos. Trabajemos juntos para Dios, ¿no? Para que Dios te vea, Dios nos considere a ti y a mí como sus primogénitos. Y al convertirme en su primogénito, pido que a usted y a mí se nos conceda esta bendición de encontrarnos y encontrarnos con Jesucristo que viene nuevamente. Amén. Amén. Finalmente, la conclusión para hoy es qué tipo de deberes deben realizar los levitas. ¿Qué tipo de deberes? Entonces debemos trabajar y servir a Dios en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de tareas creo que he cubierto brevemente la semana pasada, cierto? Pero hoy también quiero hablar un poquito. Números, capítulo 8, versículo 19, Números 8, versículo 9. Y he dado a los levitas como un regalo para Aarón y para sus hijos de entre los hijos de Israel, para realizar el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y para hacer expiación a favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Entonces tenemos, o sea, dije la semana pasada que los levitas tienen deberes, ¿verdad? Sus deberes, el primero es cuidar el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Cuidar de la iglesia, cuidar del templo, ¿verdad? Así que hoy puedo decir que es preservar la santidad y la gloria de Dios, ¿verdad? La santidad y la gloria de Dios. La vida de los levitas debe ser una vida de preservar la santidad y la gloria de Dios. Esa es la definición de cuidar la iglesia. Sí, cuando venimos a la iglesia, hay basura, hay desperdicios, hay carpas y hay marcas. Podemos borrarlas, podemos limpiarlas. Eso también es cuidar la iglesia. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero significado de hacer eso? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr, verdad? Eso es preservar la santidad y la gloria de Dios, verdad. La santidad y la gloria de Dios. Así que si hoy somos los levitas, si hoy somos los primogénitos de Dios, entonces nuestra vida debería ser esa vida. Debemos conducir nuestra vida para preservar la santidad y la gloria de Dios, ¿verdad? Si ves en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, 1 Corintios 10, 31, dice que ya sea que comas o bebas o hagas cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿No es así? Por supuesto, tenemos que presidir bien, tenemos que cantar bien, tenemos que servir bien. Sin embargo, lo que digo es, ¿estamos viviendo nuestra vida para glorificar a Dios? ¿Estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos conduciendo nuestra vida para darle gloria a Dios? Gloria, verdad. ¿Estamos viviendo nuestra vida para la gloria de Dios? Si lo hacemos, entonces creo que realmente somos los primogénitos de Dios hoy. Pero incluso si estamos haciendo todo eso en la iglesia, e incluso si estamos haciendo muchas cosas, pero si nuestra vida no es para traerle gloria a Dios,
entonces tenemos que volver a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es la manera en que Dios quiere que vivamos? Así que, queridos hermanos y hermanas, si somos sí, somos los levitas de Dios y los obreros de Dios, ¿verdad? El primogénito de Dios. Así que vamos a dejarlo. Vivamos para la gloria de Dios y vivamos para glorificar al Padre Dios nuestro. Amén. Amén. En segundo lugar, esto es interesante en realidad. En segundo lugar, creo que la semana pasada dije que tienen otro deber. Eso es cuidar al pueblo de Israel, ¿no? Porque dice en la segunda parte de Números 8:19, dice, y para hacer expiación por los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Así que si lo reformuló, es para liberar al pueblo de la ira de Dios. Es para liberar al pueblo de la ira de Dios. ¿No es asombroso? Ese es el deber que se le dio a los levitas. Tú y yo tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. Liberar al pueblo de la ira de Dios, ¿verdad? Para decirlo en pocas palabras, ¿cierto? Si leemos Mateo, capítulo 1, versículo 21, Mateo 1:21, ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Aunque los levitas no eran las personas que perdonaban o espiaban los pecados del pueblo. En realidad era el sacerdote, en realidad era el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero como los levitas estaban ahí para ayudar al sacerdote y al sumo sacerdote, ¿cierto? Por eso la Biblia registra que el deber de los levitas es perdonar los pecados, ¿verdad? Es expiar sus pecados para que no venga más plaga, para que ninguna plaga caiga sobre ellos. Si tú y yo somos los levitas hoy, si tú y yo somos los primogénitos de Dios hoy, entonces tenemos el poder de perdonar los pecados de las personas como no es levantando la mano y diciendo que tus pecados son perdonados, ¿verdad? Tampoco es arrojando tu alma para que tus pecados sean perdonados. No es de esa manera. Entonces, ¿cómo? Presentando a Jesucristo, ¿verdad? Dándoles a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a perdonar, a liberarlos de los pecados, ¿cierto? Salvarlos de sus pecados. Por lo tanto, el deber del levita es presentar a Jesucristo a las personas que nos rodean. Así que aquellos que conocieron a Jesús, pero se olvidaron de él, ¿verdad? Tenemos que volver a invitarlos a Jesucristo una vez más, ¿cierto? Tenemos que volver a invitar, tenemos que volver a presentar a Jesucristo, el que perdona, el que expía nuestros pecados, ¿verdad? Para que ellos, estas personas, no caigan en la ira de Dios y estas personas no caigan en las plagas de Dios. Este es nuestro deber, ¿verdad? Este es nuestro deber. Tenemos el deber de proclamar y difundir el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, a las personas que nos rodean. No solo para hacerlos cristianos, no solo para hacerlos creyentes, no solo para que nos estén agradecidos, ¿verdad? Sino para dar esta bendición, la bendición de ser perdonados, la bendición de la expiación y la bendición de ser liberados, rescatados de las plagas y de la ira de Dios. Cuando la palabra de Dios, cuando la palabra de la historia redentora es predicada y transmitida, yo creo que habrá perdón de Jesús,
Habrá expiación de Jesucristo y ya no habrá ninguna plaga ni ninguna ira de Dios, ¿verdad? Y Dios está diciendo que ese es el deber de los levitas hoy en día. ¿De verdad quieres ser un levita de Dios? ¿De verdad quieres ser el primogénito de Dios? Creo que la decisión no es nuestra, ¿verdad? Ya hemos sido llamados a ser los primogénitos de Dios y por supuesto que estamos dispuestos, ¿no es así? Así que, querido hermano y hermana, vamos a contar con el deber, vamos a mirar el deber que se nos ha dado y vamos a darnos cuenta de lo que necesitamos hacer de ahora en adelante. Estoy seguro de que has estado trabajando y sirviendo como levita de Dios y como primogénito de Dios hasta ahora. Y oro para que sigas haciendo ese trabajo y sirviendo en la iglesia para Dios, ¿verdad? Y a través de tu servicio, a través de tu trabajo y a través de tu servicio, que el plan de Dios se cumpla y que el reino de Dios se establezca más rápido, ¿verdad? Y que la bendición de Dios esté contigo. Sigamos avanzando, sigamos corriendo, sigamos en esta buena carrera de fe para que podamos recibir la maravillosa bendición de Dios. Amén. Amén.